Vicente Serrano, conductor de Sin Censura TV. Buenos días a todas y a todos. Hace unas horas, en conferencia de prensa, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno español, mencionó sobre este tema que tras la compra de X por parte de Elon Musk, el discurso de odio en la plataforma aumentó un 50%, que hemos pasado de la libertad de expresión a dar libertad a la agresión verbal y posteriormente a la física. Más allá de saber qué es lo que piensa usted de una declaración de esta magnitud, Presidenta, hablando de sentar precedentes, ¿qué definió en torno a las calumnias de Elon Musk, que me dijo hace unos días iba a revisar con su equipo legal si se procedía? Y en ese mismo sentido de sentar precedentes, tendríamos que revisar el caso de Citlali Hernández, que es uno de los más horrorosos casos de acoso, de ataques de Ricardo Salinas Pliego en su contra. ¿En dónde ha quedado también el proceso legal en contra del dueño de TV Azteca por esta violencia digital, Presidenta, para empezar? Sí, tomamos la decisión, o tomé la decisión más bien, de finalmente no denunciar, no presentar la demanda civil, que será en este caso. Ya vemos si sigue, pues lo revaluaremos, ¿no? El límite entre, es decir, las plataformas digitales y la comunicación de las plataformas es una gran discusión, porque es hasta dónde llega la libertad de expresión y hasta dónde puede agredirse a una persona. Y siempre está ese debate y esa discusión, y las plataformas finalmente pues son entidades internacionales que pasan incluso sobre lo nacional, son plataformas internacionales. Pero es un muy buen debate y yo pienso que es indispensable que se dé en nuestro país. También creo que es indispensable que se dé, por ejemplo, el debate de qué tanto las niñas y los niños deben tener tanto acceso a las redes. Un debate, yo no estoy diciendo que lo sancionemos, que lo limitemos, no. Se ha demostrado que el uso de muchísimas horas de las plataformas también genera problemas de ansiedad en los niños y las niñas. Entonces son debates que en el país tenemos que dar. Y no tiene que ver solamente con un partido político o una plataforma. Es indispensable que haya esta discusión en el país por lo que significa hoy el uso de las plataformas y más de la inteligencia artificial en las plataformas. Entonces, por como lo preguntas, yo creo que es importante que el debate se dé. Y no planteo, porque ya van a empezar los opositores a decir que quiero yo censurar, no. Estoy diciendo que se abra el debate en nuestro país de estas prácticas en las redes, de el uso en niñas, niños y jóvenes, de que se abra el debate, que se discuta, que lo discutan las madres y padres de familia, que se discuta en la Cámara, que se discuta en los ámbitos de las escuelas, en todos los ámbitos. Es un buen tema de discusión que se está discutiendo en todos los países del mundo y que en México, a veces por el tema de la supuesta censura, no se debate, pero es indispensable que se debata. Y también cuando hay una sanción de un tribunal, como es el caso de Citlali, y no se cumple, ¿qué pasa? Y sí es indispensable debatirlo y decir hacia dónde tiene que moverse eso. Porque como que un tribunal sanciona y luego no pasa nada. Entonces, particularmente en lo que tiene que ver con la violencia contra las mujeres, pero en general, la violencia verbal y de distinto tipo en las redes es algo que es indispensable debatir en el país. ¿En qué quedó el tema de Citlali, Presidenta? ¿Hubo acción en contra de el violentador de nombre Ricardo Salinas Pliego?
Bueno, es un buen ejemplo de por qué es importante el trabajo con las plataformas. Quizás recordar para quienes nos escuchan, yo presenté una queja por violencia política de género contra Ricardo Salinas Pliego por el uso sistemático de la violencia, no del debate público político, sino de las expresiones que denigraban mi persona por mi físico, por mi apariencia. El Instituto Nacional Electoral aceptó la queja y le solicitó como medidas cautelares bajar una serie de publicaciones que claramente eran violencia política de género. Sin embargo, él impugna, lo lleva al Tribunal Electoral y el Tribunal Electoral, saliéndose un poco por la tangente, dice que no está seguro de tener competencias para ello. Sin embargo, aunque había una medida cautelar de que retirara esas publicaciones, tanto la plataforma X como el usuario decidieron no bajarlas. Entonces, es parte del debate, coincido, que se tiene que dar porque las plataformas no pueden estar abstractas y aisladas de las normas, de las reglas, y la pregunta es entonces, ¿qué corresponsabilidad tienen con el país donde instalan esa empresa o con los usuarios o usuarias que utilizamos esas plataformas, ¿no? Entonces, bueno, creo que es parte del debate y hasta ahí quedó. Yo no continué ni continuaré. Mi intención fundamental era que hubiese sobre todo una sanción social. En lo personal a mí no me afectaba esa violencia que generaba, pero había muchas mujeres que me encontraban en la calle y que me decían que no me dejara, que porque si así se metían conmigo, qué les tocaba a otras mujeres. Entonces creo que lo más importante también para el cambio cultural es que se sancione socialmente cualquier expresión de violencia o discriminación en contra de las mujeres. Gracias. Se ha hablado con las plataformas, Presidenta Citlali, también del sesgo político, ideológico de las plataformas, con mucho respeto a las invitadas, pero algunos venimos por años diciendo que el algoritmo tiene un sesgo político y es un sesgo hacia la derecha, porque en estas estrategias que hemos señalado internacionales de narcocandidata, narcopresidenta, pareciera que hay manga ancha para la derecha y pareciera que hay una disciplina cuasi militar para los que opinamos desde la izquierda. Se ha debatido este tema también porque al final sí empieza como un tema político, pero termina siendo violentador de los derechos, en este caso de mujeres que se dedican a la política, como el caso de usted, Presidenta. No hemos discutido esto con las plataformas, yo por eso digo que tiene que ser un debate nacional, el tema de las plataformas, las distintas formas de violencia. No solamente ocurre en México, es algo que utilizan muchos para la violencia, el uso también de cuentas que no tienen nombre, en fin, todo esto es importante que se debata a nivel nacional. Y bueno, ya el debate de quiénes son quienes tienen las plataformas, etcétera, pues yo creo que ya otro día lo podemos discutir aquí. Pero, digamos, hoy yo creo que hay que celebrar este tema del acuerdo que se está firmando porque es una decisión de participar voluntariamente para prevenir y atender la violencia digital contra las mujeres. Y los otros temas me parece que es indispensable que se debata. Por sus instrucciones y por respeto a las invitadas, tengo otra pregunta sobre otro tema, si me permite. Vamos después, Perdón. para que vamos sobre este tema y luego, si nos da tiempo ya vamos, si no ya mañana. Tenemos que acabar a las 9 hoy y todavía falta el detector de mentiras.